Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 10. A partir de ahora ya entramos a lo que es finanzas de largo plazo. Vamos a ver en esta ocasión lo que es el tema relacionado a riesgo y rendimiento. Pasemos a tocar nuestro tema. En principio vamos a ver lo que son los activos financieros. En este caso específico de largo plazo, tenemos como principales activos financieros que se negocian en las bolsas de valores a las acciones y a los bonos. Sobre las acciones ya hemos hablado bastante a lo largo del curso. Hemos dicho que hay dos tipos de acciones comunes y acciones de inversión o preferentes. Las acciones comunes nos dan derecho a voto, es decir, a participar en las decisiones que se tomen sobre la empresa, y las acciones preferentes no nos dan derecho a voto, pero nos dan prioridad en cuanto al reparto de dividendos, que es el resultado que un accionista espera obtener al hacer una inversión en una empresa. Por otro lado, tenemos los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda. Por ejemplo, si yo soy una empresa, la empresa A, y emito bonos, cada bono, que es un papel que dice bono y tiene las especificaciones del caso, va a costar $1,000. Y yo lo ofrezco a todo el público en general. Y de repente 10 de sus compañeros deciden comprar mis bonos. Un bono por persona, entonces yo les doy un bono. Ellos me dan $1,000 a mí, por lo tanto yo les voy a deber a ellos los $1,000 que me están dando por el bono. Los bonos tienen una duración, una vida, que puede ir entre 3 hasta 30, 50 años. Va a depender del tipo de bono. Entonces, durante todo el tiempo de la vida del bono, yo como empresa les voy a pagar un interés semestral a cada uno de los poseedores del bono, que se llama cupón. Los cupones son, obviamente, el valor del bono por la tasa de interés pactada. Y te voy a pagar de manera semestral hasta el vencimiento de la vida del bono. Por ejemplo, si yo tengo un bono de 5 años, al finalizar el 5.º año, yo te voy a devolver los $1,000 que tú me diste al inicio. Los bonos nos permiten o permiten captar a las empresas una gran cantidad de dinero, de fondos. Dinero que los bancos no están en condiciones de prestar, principalmente por el nivel de riesgo, por el tiempo por el cual se va a prestar y sobre todo por la tasa de interés. Los bonos nos dan una tasa de interés relativamente baja en comparación con los bancos. Veamos, en función a las acciones y a los bonos, nosotros tenemos que ver el rendimiento que produce. Definición de rendimiento y riesgo. Rendimiento, ingreso recibido de una inversión más cualquier cambio en el precio de mercado. Generalmente se expresa como porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión. Por ejemplo, el rendimiento de acciones ordinarias va a estar dado por la siguiente fórmula. R, que es igual a rendimiento, es igual a D sub T, dividendo, más, se abre paréntesis, P sub T, precio de la acción en el periodo T, menos P sub T menos 1, precio de la acción en el periodo T menos 1. Todo esto dividido entre P sub T menos 1. De esa forma calculamos el rendimiento de nuestra acción. Uno en base a dos elementos. El primero en base a los dividendos que nos reportan y el segundo expresado por la diferencia de precios, P sub T menos P sub T menos 1. ¿Y qué es el riesgo? Es la variabilidad de los rendimientos con respecto a los rendimientos esperados.
Cuanto mayor sea la variabilidad, mayor va a ser nuestro riesgo. Asumamos que nosotros hacemos una inversión y que esperamos un rendimiento del 10%. Sin embargo, existe la posibilidad, la probabilidad de que nuestro rendimiento no sea 10, sino que varíe entre más 5 y menos 5. Eso quiere decir que tú podrías obtener un rendimiento de 5% o podrías obtener como máximo un rendimiento de 15%. Eso es el riesgo, es la variabilidad del rendimiento respecto a lo que nosotros esperamos. Mientras mayor sea la variabilidad, mayor es el riesgo. Imagínate que tú esperas 10%, pero tienes una variabilidad del más 10 menos 10. Entonces, en el peor de los casos, no obtendrías ningún rendimiento y en el mejor de los casos obtendrías 20% de rendimiento. Eso es el riesgo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, inversiones sin riesgos. Por ejemplo, los bonos T, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con un rendimiento del 6% anual. ¿Por qué se considera los bonos del Tesoro de Estados Unidos como un rendimiento sin riesgo casi? Porque Estados Unidos es el mejor pagador en función a los instrumentos que emite su gobierno. A ver, veamos, una inversión con riesgo, acciones de una empresa con rendimiento desconocido. Bueno, obviamente las acciones de las empresas están en función a las ganancias que éstas produzcan. Entonces van a tener cierto nivel de rendimiento, puesto que a la empresa le puede ir muy bien o le podría ir no tan bien. Rendimiento del dividendo. Es la ganancia que brinda una acción en un determinado periodo de tiempo. ¿Cómo se expresa? Dividendo del periodo T entre precio de la acción del periodo T-1. Y tenemos luego ganancia o pérdida de capital. Está dado por la variación del precio de la acción en un periodo de tiempo. P sub T, que es el precio de la acción en el periodo actual, menos P sub T menos 1, que es el periodo de la acción en el periodo inicial, entre P sub T menos 1. Si podemos observar, estas dos fórmulas simplemente es el desglose de nuestra fórmula anterior. Volvemos a nuestra diapositiva. Y aquí tenemos rendimiento, dividendo, más P sub T menos P sub T menos 1 entre P sub T menos 1. Simplemente es el desglose en sus dos componentes, rendimiento del dividendo y rendimiento de la acción. Vamos a tener un ejemplo. Usted compró 100 acciones al inicio del año a un precio de $37 cada uno. Durante el año, la acción paga un dividendo de $1.85 por acción y al final del año el precio de mercado de cada acción es de $40.33. Determina el rendimiento total y el rendimiento porcentual. Luego nos preguntan si el precio de las acciones de esta compañía hubiesen disminuido a, por ejemplo, $34.78, ¿cuál sería el resultado final? Bien, vamos a abrir un Word para poder desarrollar esto. Bien, vamos a ver. En principio, nuestra fórmula de rendimiento es igual a dividendo del periodo T más la diferencia del precio de nuestra acción. Precio en el periodo T menos precio inicial, ¿no? Precio en el periodo T menos 1. Todo esto dividido entre el precio en el periodo
T menos 1 de la acción, ¿eh? Bien, entonces, en vista de estos datos, usted compró 100 acciones. Dice, determina el rendimiento total y el rendimiento porcentual. En principio vamos a determinar nuestros dividendos. Va a ser igual a 100 acciones por 1.85 por acción. Eso nos da $185. Luego, nuestro precio inicial de las acciones, P sub T, va a ser igual a 100 por ¿cuánto nos costó cada acción? 37. Lo cual nos va a dar 3.700. Y el precio en el periodo T-1, disculpen, ese es el precio en el periodo T-1. Porque el precio inicial es de $37. Y el precio actual en el periodo T va a ser igual a 100 por el precio final al cual está cotizando nuestra acción, 40.33. Aplicando nuestra fórmula, R va a ser igual a dividendo 185 más diferencial de precio actual 40.33. En este caso ya lo vamos a hacer por la totalidad, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar 4.033 sería. Entonces tenemos 4.033 menos inicial, 3.700. Todo esto entre el precio inicial de nuestra acción. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a ver. Nos da un 14% de rendimiento. Un 14% nos va a dar. ¿Y cuánto es nuestro rendimiento en términos monetarios? Simplemente 185, que es el rendimiento de los dividendos por el número de acciones, más el diferencial de precio, ¿no? 4.033 menos 3.700. Y ya no lo dividimos entre el 3.700, que es el precio inicial de nuestra acción, porque queremos sacar el rendimiento, digamos, monetario. Operativizamos. $518. Y eso es lo que vamos a ganar tanto por los dividendos como por el diferencial de precio. Bien, nos vamos a la segunda pregunta. Dice, si el precio de la acción de esa compañía hubiese disminuido a un valor, por ejemplo, de 34.78, ¿cuál sería el resultado final? Entonces, aquí tenemos, los dividendos se van a mantener igual, ¿no? Va a ser $185. ¿Por qué no ha variado eso? Lo único que ha variado es el precio. Nuestro precio inicial, ¿sí? P sub T menos 1 era de 3.700. 100 por 37.
Y ahora el precio actual, pre sub t, va a ser igual a 100 por 34.78. Lo cual me da 3.478. Operativizando. Rendimiento va a ser igual a mis dividendos, 185, más el diferencial de precio. En este caso, 3.478 menos 3.700. Todo esto dividido entre 3.700. Ese va a ser nuestro rendimiento porcentual. En este caso, hemos perdido un 1%. Y queremos ver cuánto hemos perdido en términos monetarios. Bueno, igual 185 más el diferencial de precio. ¿Cuánto nos da? Menos 37 dólares en este caso. A pesar de haber ganado en cuanto a los dividendos, hemos perdido por la baja en el valor de nuestra acción. Obviamente eso se puede remontar dependiendo de cómo vaya la empresa o de las expectativas que tenga en el mercado. Listo, prosigo con el PPT. Ahora vamos a ver algunos instrumentos y herramientas que se emplean para el análisis de las probabilidades de ocurrencia en cuanto a los rendimientos. Principalmente está en función a la estadística, pero lo vamos a ver para fines de que ustedes puedan conocer más que, digamos, poner en práctica en el examen. Esta parte no necesariamente va a venir en el examen, lo hago para que tengan un conocimiento y bueno, si en el futuro alguien se dedica al mercado de capitales, pueda saber un poco qué emplear, ¿no? Bien, uso de distribución de probabilidades para medir el riesgo. La probabilidad es entendida como la posibilidad de ocurrencia de un evento determinado bajo condiciones específicas, expresada en términos porcentuales. En el día a día nosotros tenemos o hacemos uso de nuestras probabilidades de forma consciente o inconsciente. La distribución de probabilidades es un modelo matemático que asocia valores de una variable aleatoria con su respectiva probabilidad de ocurrencia. En la distribución de probabilidad, a cada resultado posible se le asigna una probabilidad y la suma de todas ellas va a dar el 100%, que es, digamos, nuestra expectativa general. Luego, vamos a ver algunos términos asociados al rendimiento de probabilidades. Tenemos rendimiento esperado. Es la tasa nominal de retorno que un inversionista supone podría obtener en el futuro por la compra de un activo. Ves que esto es un esperado, es un yo podría obtener tanto. No es que yo voy a obtener tanto, sino es yo podría. ¿Por qué? Porque está en función a, digamos, sucesos inciertos que no conocemos. A falta de conocer
el futuro, dice, con frecuencia se aproxima el rendimiento esperado usando el retorno promedio histórico de mercado de largo plazo. Entonces, nosotros debemos de tener data de las acciones, por ejemplo, que estamos queriendo comprar y proceder a analizar sus rendimientos históricos. Obviamente, no solo nos debemos centrar en el histórico, sino también deberíamos centrarnos en algún análisis estratégico para apoyar mejor nuestra decisión. El rendimiento esperado y la desviación estándar. Rendimiento esperado, R es igual a sumatoria de n con i igual a 1 del rendimiento en una posición i por la probabilidad correspondiente a esa posición. Dice, ¿dónde? Rendimiento sub i es el rendimiento para la iésima posibilidad. P sub i es la probabilidad de que se obtenga ese rendimiento. N es el número total de posibilidades. El rendimiento esperado simplemente es un promedio ponderado de los rendimientos posibles, de cada uno de ellos, porque hay iésimas posibilidades, donde las ponderaciones son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos. Rendimiento esperado y desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión que sirve para estimar la variabilidad de los rendimientos. Cuanto mayor sea la desviación estándar de los rendimientos, mayor es la variabilidad y el riesgo de la inversión. Como les expliqué en el ejemplo, si yo tengo un rendimiento esperado, digamos, del 20% y mi variabilidad es más o menos 30, entonces tengo una gran posibilidad de obtener, digamos, una pérdida de menos 10% o una ganancia de 30%. Pero el riesgo es mucho mayor por la variabilidad de mi posibilidad de ocurrencia de rendimientos. La desviación estándar es igual, ¿no? Desviación estándar sumatoria de n con i igual a 1 de el rendimiento en la iésima posibilidad menos el rendimiento promedio o el rendimiento esperado elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia respectiva. Al cuadrado de desviación estándar se le conoce como varianza de la distribución. Aquí tenemos un cuadro en el cual vamos a ver el rendimiento esperado y la desviación estándar. Tenemos en la primera columna rendimiento posible, R sub i. Por ejemplo, tenemos menos 0.1, menos 0.02 y luego 0.04 hasta el mayor, ¿no? 0.28. Luego tenemos probabilidad de ocurrencia, P sub i. Estas son las probabilidades de que ocurra cada uno de esos rendimientos posibles. Por ejemplo, para nuestra posición de 0.09, la probabilidad de ocurrencia es del 0.3. Es decir, es de 30%, bastante la más elevada que hay dentro de las probabilidades de ocurrencia. Luego tenemos cálculo del rendimiento esperado. En este caso, el rendimiento esperado va a ser igual a rendimiento posible por la probabilidad de ocurrencia respectiva. Para nuestra primera posición, menos 0.10 por 0.05 me da menos 0.005. Y así, respectivamente, la multiplicación de cada uno de ellos. La sumatoria, que es el rendimiento esperado, va a ser de 0.090. Y luego, bueno, se calcula la varianza, ¿no? La varianza es igual a rendimientos en la iésima posibilidad menos el rendimiento esperado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia P sub i. Y bueno, la sumatoria nos da la varianza de 0.00703 y la desviación estándar de 0.0838. Bastante mecánica el cálculo de este cuadro. Veamos.
rendimiento esperado y coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión, de riesgo, dice, relativa, es decir, una medida del riesgo por unidad de rendimiento esperado. Cuanto mayor sea nuestro coeficiente de variación, mayor será el riesgo relativo de la inversión. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Entonces, por ejemplo, tenemos un pequeño cuadro que dice, tenemos inversión A, inversión B. El rendimiento esperado de A es 0.08 y de B es 0.24. La desviación estándar de A 0.06 y de B 0.08. Y por lo tanto, nuestro coeficiente de variación de A va a ser desviación estándar 0.06 entre rendimiento esperado 0.08 igual a 0.75. Y de B va a ser igual 0.08 entre 0.24, 0.33. En este caso, el coeficiente de variación de A es superior al coeficiente de variación de B. Por tanto, A es una inversión mucho más riesgosa que B. Si nos damos cuenta, algo que influye también en cuanto al riesgo en este ejemplo es el rendimiento esperado. B tiene un rendimiento esperado muy superior a A, 3 veces mayor. Y una desviación estándar ligeramente superior al de A. Por lo tanto, el coeficiente de variación en el caso de B nos resulta menor al de la inversión A. Otro concepto importante también es el rendimiento esperado y la inflación. En las matemáticas financieras, la ecuación de Fisher es una expresión que relaciona los tipos de interés nominal y real en función a la inflación. Y se da de la siguiente fórmula. 1 más I es igual a 1 más R multiplicado por 1 más pi. ¿Dónde? R, interés real. I, interés nominal. Pi, tasa de inflación. De esa forma podemos relacionar el interés nominal, el real y la inflación. Rendimiento del portafolio. Hasta ahora hemos visto lo que son los rendimientos individuales, pero usualmente cuando un inversionista, valga la redundancia, invierte en diversos activos financieros, lo va a hacer a través de un portafolio de inversiones, el cual usualmente va a estar diversificado, es decir, no va a estar invertido todo su dinero en una empresa A, sino que va a invertir en empresa A, B, C, X, Z. Entonces, de esa forma tendríamos que calcular el rendimiento del portafolio. El retorno esperado de un portafolio, R sub P, resulta del promedio ponderado de las participaciones relativas, W sub I, de los retornos individuales, R sub I. En este caso, está dado por sumatoria de N con I igual a 1 de W sub I por R sub I. W sub I hemos dicho que es el ponderado de las participaciones relativas y R sub I son los retornos individuales. Entonces, esta fórmula se da rendimiento del portafolio va a ser igual a W sub 1 por R sub 1, que quiere decir ponderado de nuestra acción o nuestra inversión 1 por el rendimiento esperado de la acción o inversión 1, más W sub 2, que es nuestro ponderado o participación en la acción 2 por el rendimiento esperado de la acción 2, más W sub 3, que es el ponderado en nuestra acción 3 por el rendimiento de la acción 3. Y así puede ir hasta cuántos portafolios estemos nosotros dispuestos a invertir. Ahora vamos a ver las actitudes respecto al riesgo.
Esas actitudes, todos nosotros tenemos esas actitudes. Nosotros como personas y obviamente las empresas están dirigidas por personas. Entonces, cada una de estas posturas que nosotros tengamos, en cierta forma la vamos a reflejar en nuestra forma de gerenciar una empresa. Obviamente, a medida que nosotros vamos madurando en cuanto a nuestro conocimiento de los negocios, etcétera, vamos, digamos, dejando esas actitudes un poco de lado. Digamos, si tú eres averso al riesgo, mientras más conoces los negocios, etcétera, vas a, por ejemplo, pasar a indiferente al riesgo, que posiblemente sea una postura más o menos neutral, y bueno, incluso algunos pasan ya a preferentes por el riesgo. A continuación voy a explicar cada una de ellas. Dice, aversión, el equivalente con certidumbre menor al valor esperado. Le vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estás en un concurso y tienes dos puertas, la puerta A y la puerta B. Detrás de una de ellas hay un cheque por $30,000 y detrás de la otra, bueno, hay un vale de consumo en un restaurante X, como un premio consuelo. Entonces, si es que el presentador, el que modera el concurso, te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto quisiera recibir por dejar de lado tu posibilidad de elección? Es decir, no eliges ninguna de las puertas y yo te doy dinero a cambio. Entonces, en ese caso, tú podrías irte con algo de dinero y de repente evitar irte con los $30,000 o evitar irte con el vale de comida. Entonces ya eso, digamos, es un negocio más atractivo, ¿verdad? Entonces, ahí entran nuestras actitudes respecto al riesgo. Aversión al riesgo. Quien sea averso al riesgo posiblemente se conforme con un importe, digamos, relativamente ínfimo que le ofrezcan. ¿Sabes qué? Te doy $3,000 y ya dejas de elegir y te das con tus $3,000 contento. Entonces, el averso al riesgo podría decir, $3,000, genial, lo tomo y me voy. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar, tenemos dos puertas, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay que ocurra cada uno de los eventos? 50%, porque o elijo una o elijo otra. 50-50. Entonces, mi valor esperado, por lo menos, debería ser el 50% del premio, digamos, $15,000. El averso al riesgo va a obtener o va a tomar un valor menor a ese. Por eso dice, el equivalente con certidumbre, la certidumbre es, ¿sabes qué? Yo tomo el premio, menor al valor esperado. Mi valor esperado razonable, en función de las probabilidades, sería 15,000. El averso al riesgo va a tomar menos de eso. Luego, el indiferente, el equivalente con certidumbre igual al valor esperado. Posiblemente te diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero 15,000. ¿Por qué? Porque es lo que yo estimo en función a mis probabilidades. Entonces, ese es el indiferente. Y el preferente por el riesgo posiblemente dice el equivalente con certidumbre mayor al valor esperado. Mi valor esperado 15,000 en función a las probabilidades. El preferente por el riesgo podría decir que yo quiero 25,000 y me voy contento. O 20,000. ¿De acuerdo? Recuerden, cada uno de nosotros tenemos estas actitudes respecto al riesgo. Y no solo en la parte económica, en todos nuestros aspectos de la vida. Ahora vamos a ver lo que es la diversificación, la cual nos ayuda, como su nombre indica, a diversificar los riesgos. Diversificación, manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión, mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Aquí dice algo importante, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados. ¿A qué se refiere esto?
Aunque si tú inviertes, no vas a invertir, por ejemplo, voy a invertir en la empresa A, B, C y D, y todas son del sector petrolero. Esos no son activos poco correlacionados, son activos muy correlacionados, son de una misma industria. Entonces, tú deberías de escoger de repente petróleo, minería, bebidas, farmacéuticas, etc. ¿Para qué? Para que no te afecte mucho la variación de alguno de ellas de forma negativa. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido en la tasa de rendimiento requerida. La tasa de rendimiento requerida es aquella que nosotros deseamos al hacer una inversión, en este caso representado por K sub J. Entonces, K sub J es igual a la tasa libre de riesgo, R sub S, R sub F, más la prima de riesgo de mercado. En este caso, teta sub J. Repito, la tasa de rendimiento requerida es igual a la tasa libre de riesgo, R sub F, más la prima de riesgo, que es teta sub J. Relación de riesgo y rendimiento en el mercado. Bueno, en este gráfico tenemos en el eje horizontal riesgo y en el eje vertical rendimiento requerido. Por ejemplo, los valores libres de riesgos hemos dicho que son los certificados del Tesoro de Estados Unidos, puesto que se considera el mejor pagador. A partir de ahí ya empieza a subir los niveles de riesgo. Por ejemplo, los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo, los bonos corporativos de alta calidad, las acciones preferentes de alta calidad. Luego, los bonos corporativos de baja calidad ya tienen más riesgo. Acciones comunes de alta calidad, más riesgo. Acciones comunes especulativas, muchísimo más riesgo. Entonces, de esa forma existe la relación entre riesgo y rendimiento entre los diversos instrumentos que emiten las diversas organizaciones. Por ejemplo, los gobiernos emiten bonos. El gobierno peruano emite bonos. ¿Tienes un nivel de riesgo? Obviamente que sí. ¿Quién califica los riesgos de una organización, de un gobierno? Las calificadoras de riesgo. Hay muchas calificadoras de riesgo, pero las tres principales se encuentran en Estados Unidos. Me parece que son Standard & Poor's, Fitch y el otro no recuerdo cuál es en este momento, pero son tres. Estas califican a las empresas, a los gobiernos en función a diversos parámetros y, bueno, dan a conocer sus calificaciones y en función a ello los inversionistas van a optar por algún instrumento que éstas ofrezcan. Tipos de riesgo. Tenemos dos tipos de riesgo en función a nuestro sistema. Riesgo sistémico y riesgo no sistémico. El riesgo sistémico se debe a factores de riesgo que afectan al mercado global. Por ejemplo, cambios en la economía de un país, desastres naturales, pandemias, etc. Estos son los riesgos que afectan a los valores en conjunto y en consecuencia no pueden diversificarse. Por tanto, incluso un inversionista que tiene un portafolio bien diversificado está expuesto a este tipo de riesgo. Hemos visto como un riesgo sistémico, en este caso la pandemia, bueno, nos ha destrozado económicamente. No solo a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un riesgo sistémico, algo que no podemos diversificar, algo que no podemos prever de manera, digamos, muy razonable debido a que tiene un impacto global. Incluso si es que estuviésemos preparados, obviamente va a pegar de alguna u otra forma. Y luego tenemos los riesgos no sistémicos. Este es un riesgo único para cada compañía o industria en particular, es independiente de factores del sistema, como por ejemplo huelga de trabajadores, podría ser una escasez de materia prima, malas coordinaciones en cuanto a su logística, etc. ¿Sí? Es un riesgo sistémico, no sistémico, perdón. El riesgo no sistémico es posible diversificarlo y es posible tomar medidas preventivas. Es más, es posible anticiparlo, puedes ver venir ese riesgo.
y por ende podrías tomar algún tipo de estrategia a fin de minimizar su impacto o a fin de paliar dicho impacto. Para la mayoría de las acciones, dice, los riesgos sistémicos se explican con el 50% del riesgo total. Por lo tanto, mi riesgo sistémico va a ser el 50% y mi riesgo no sistémico 50%. Esto en función a la teoría financiera. No necesariamente, digamos, se va a cumplir, pero la teoría financiera afirma dicho. Ahora vamos a ver los riesgos según su naturaleza financiera. Tenemos tres tipos de riesgo: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El riesgo de mercado se refiere principalmente, por ejemplo, a la inflación, a la variación en las tasas de interés, a la variación en los tipos de cambio, a la variación en las cotizaciones de las acciones. El riesgo de mercado principalmente tiene que ver con el riesgo del sistema, algo que no se puede manejar adecuadamente. Por ejemplo, los tipos de cambio, si bien se pueden, digamos, controlar, escapan mucho de las posibilidades de un gobierno, puesto que a mayor demanda de dólares, obviamente va a subir el precio. Y no solo a mayor demanda, porque hay la demanda por la incertidumbre que se va generando, por diversos factores, ¿no? Bien, ahora tenemos el riesgo de crédito. Riesgo, plazo o vencimiento y riesgo de incumplimiento. El riesgo de crédito está asociado principalmente a las deudas que mantienen las empresas con algún tercero. Puede ser proveedores, puede ser entidades financieras, etc. Incluso si tú has emitido bonos, también puede ser contra tus poseedores de bonos. Entonces, el riesgo de plazo o vencimiento se refiere principalmente al tiempo en el cual tú debes de pagar determinadas deudas y que no estés en la capacidad de hacerlo, por lo tanto, incumplas con lo que has prometido. Y bueno, este riesgo de plazo o vencimiento está muy relacionado al riesgo ya de incumplimiento, puesto que si, por ejemplo, tú dejas de pagar una cuota que tenías que pagarlo al 30 de determinado mes, entonces ya puedes volver a caer en el no pago el siguiente mes. Por lo tanto, ya incurres en el riesgo de incumplimiento de tus deudas. Este riesgo de crédito está muy ligado al riesgo de liquidez, puesto que si la empresa no tiene liquidez, no genera la liquidez suficiente, va a ser muy difícil que cumpla con los pagos de sus créditos o sus deudas. Riesgo de liquidez, comportamiento de los flujos de caja, acceso al mercado de fondos y vencimiento de deudas. Como les decía, la empresa va a generar liquidez de la venta menos los costos y gastos. Y obviamente las ventas tienen que estar impulsadas constantemente a fin de lograr un volumen adecuado que nos permita generar la liquidez suficiente para cubrir nuestra operatividad y para cubrir también nuestras deudas cuyo vencimiento se avecina. El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez son riesgos no sistémicos, tienen que ver mucho con la gestión de la empresa. Administración de riesgos. Tenemos cuatro estrategias sobre la administración de riesgos. En principio tenemos evitar el riesgo. Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo. Como su nombre lo indica, simplemente evitamos el riesgo. No realizamos la acción que nos podría generar algún riesgo. En este caso, va a ser siempre y cuando, después del análisis costo-beneficio, nos dé como resultado que
nuestro costo, en caso las cosas no salgan como deseáramos, fuese mucho mayor al beneficio que vamos a obtener. Por lo tanto, no valdría la pena tomar determinado riesgo con relación al rendimiento o al beneficio que vamos a obtener. Luego, gestionar el riesgo. Se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel optimizando la relación riesgo-rendimiento. En este caso, cuando gestionemos el riesgo, nosotros ya asumimos de determinada operación que va a tener un nivel de riesgo, pero la tratamos de gestionar adecuadamente para minimizarlo, ya que el rendimiento que vamos a obtener es mucho mayor que el riesgo que estamos asumiendo. Por ejemplo, en cualquier acción que nosotros tomemos de compra-venta, está inmerso un nivel de riesgo. Por ejemplo, tenemos que traer algo de algún otro país, tenemos que importar de China, entonces hay un nivel de riesgo. El riesgo en cuanto al transporte, riesgo en cuanto al cumplimiento de los tiempos, etc. Luego tenemos absorber el riesgo. Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesto la empresa. En este caso, cuando nosotros decidamos absorber el riesgo, simplemente vamos a tener que, digamos, destinar fondos específicos para cubrir cualquier riesgo que pueda ocurrir. Ya tenemos fondos de contingencia separados para poder hacer frente a ese riesgo. Por esto que lo estamos asumiendo. Eso principalmente puede ser en temas de, por ejemplo, los bancos absorben riesgo de cuentas incobrables. También las empresas van a absorber riesgos de clientes los cuales no nos van a pagar. Entonces tenemos que tener en cuenta ese porcentaje. Y por último, transferir el riesgo. Trasladar a un tercero el riesgo al cual está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. Entonces, una forma efectiva de trasladar riesgos es a través de la adquisición de pólizas de seguro. Hay pólizas para asegurar inmuebles, maquinarias, para asegurar a nuestros trabajadores, para asegurar deudas, etc. Entonces, de esa forma transferimos nuestro riesgo. Igual en la vida cotidiana nosotros podemos transferir riesgos en cierta forma, ¿no? Asegurando vehículos, asegurando propiedades, asegurando nuestra salud, etc. Ahora vamos a ver algo que nos interesa muchísimo y que tiene que ver con la determinación del rendimiento esperado. Modelo de fijación de precios de activos de capital, CAPM, en sus siglas en inglés. Capital Asset Price Model es el modelo que describe la relación entre rendimiento y riesgo esperado. En este modelo, el rendimiento esperado o requerido de una acción es la tasa libre de riesgo más una prima basada en el riesgo sistemático de la acción. ¿Cómo se da? Rendimiento esperado, R sub J, es igual a R sub S. La R sub F es la tasa libre de riesgo, más, abrimos paréntesis, R sub M, que es el rendimiento de mercado, menos R sub F, que es la tasa libre de riesgo, multiplicado por beta sub J, que es la beta de la acción. De esa forma, podemos determinar nuestro rendimiento esperado. En este caso, estamos viendo en la posición de inversor. Yo quiero invertir en una empresa, por lo tanto, ese es el rendimiento esperado que yo debería calcular. Elementos del CAPM. RF, que es la tasa libre de riesgo o cero riesgo, es un concepto teórico, dice, que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Y RM, que es rendimiento de mercado, es la suma
de la tasa libre de riesgo más alguna compensación por el riesgo inherente al portafolio de mercado. Repito, RM es igual a RF, que es la tasa libre de riesgo, más una prima de riesgo. Eso es rendimiento del mercado. Y beta. Coeficiente beta de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio de mercado en el cual se negocia. Si nuestro beta es 1, entonces los rendimientos excedentes de la acción varían proporcionalmente con el rendimiento excedente para el portafolio de mercado, lo cual implica que la acción tiene el mismo riesgo sistemático que todo el mercado. Entonces, el beta va a medir cuánto va a variar los rendimientos de una acción determinada respecto al rendimiento del mercado. Por eso te dice, si tu beta es igual a 1, entonces se va a mover a la par de los rendimientos que va a proporcionar el mercado. Por lo tanto, si tu beta es mayor a 1, entonces, digamos, tus rendimientos excedentes van a ser mayores a los rendimientos del mercado. Sin embargo, tus caídas también van a ser también mayores, más pronunciadas a las del mercado, porque tienes un beta de 1.2, que es superior a la del mercado. Si tuvieras un beta de 0.9, entonces tus rendimientos excedentes o tus pérdidas van a ser menores a las del mercado. Si el mercado se mueve 1, tú te vas a mover 0.9, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, aquí tenemos la fórmula del beta para el conocimiento, que beta va a ser igual a covarianza del rendimiento, la posición iésima, por rendimiento de M, entre la varianza del mercado, del rendimiento del mercado. Bueno, aquí tenemos una gráfica respecto al beta. Veamos que el beta igual a 1, que se equipara al beta de mercado, y podemos tener un beta mayor a 1, que se llama agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque si los rendimientos del mercado varían en 1, tú vas a variar en 1 punto tantos, porque es superior a 1. O si los rendimientos del mercado bajan en un punto, tú vas a bajar en 1 punto tanto, puesto que tu beta es superior a 1. Y bueno, tenemos un beta menor a 1, que es beta defensivo. Por ejemplo, tú tienes 0.9 de beta. Como les decía, si el beta del mercado se incrementa en un punto, digamos rendimientos en un punto, tú vas a incrementar en 0.9. Si el rendimiento de mercado baja en un punto, tú vas a bajar en 0.9. Por eso se llama beta defensivo. Otra cosa que debo recalcar es que el beta incluye el el riesgo operativo y el riesgo financiero. Recordemos que el riesgo financiero se da como consecuencia de tener una estructura de capital el cual esté financiada con capital propio y con deuda. Entonces, el beta refleja un poco la deuda de la empresa. A mayor beta, podríamos decir que la empresa se encuentra con mayores niveles de deuda respecto a su estructura financiera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejercicios a continuación para poder ilustrar lo que hemos visto. Voy a compartir un Word.
Bien, dice aquí, suponga que una acción tuviera un precio inicial de $92, pagar un dividendo de $1.45 durante el año y tuviera un precio final de $104. Calcule el rendimiento porcentual total. ¿Cuál es el rendimiento del dividendo? ¿Cuál es el rendimiento en ganancias de capital? Entonces, veamos. El rendimiento va a ser igual a dividendo 1.45 más la diferencia de precio final, 104, menos precio inicial, 92, dividido entre precio inicial, 92. Esto nos va a dar el rendimiento porcentual. Vamos a ver. $14.62%. Ese es el rendimiento porcentual que nos da este instrumento. Luego, si quiero obtener mi rendimiento en términos monetarios, simplemente sumo el dividendo más el diferencial de precios. $13.45. Bueno, podemos apreciar de que nuestro rendimiento respecto al diferencial de precio es superior al rendimiento en cuanto al dividendo. Si queremos ver cuál fue el rendimiento del dividendo, ¿sí? Rendimiento en este caso del dividendo va a ser igual a dividendo entre el precio inicial. En este caso, 92. Vamos a ver. $1.58%. Y vamos a ver el rendimiento, digamos, de capital, que va a ser el rendimiento de nuestras acciones, va a ser igual a precio actual menos precio inicial entre precio inicial. $13.04%. La suma de ambos me da 14.62%. La suma de ambos me da 14.62%. Pasemos al segundo. Dice, resuelva nuevamente el ejemplo número 1, suponiendo que el precio final de la acción es 86. Veamos, nuestro dividendo era igual a 1.45, si no me equivoco. Vamos a verlo. Sí, 1.45. Nuestro precio inicial es igual a 92. Y en este caso mi precio final va a ser igual a 86. Por lo tanto, vamos a calcular. El rendimiento
rendimiento va a ser dividendo 1.45 más diferencial de precio. Precio final, 86, menos precio inicial, 92, entre precio inicial. Vamos a ver cuánto nos da nuestro rendimiento. 1.45 más 86 menos 92. Menos 0.049. Es decir, 4.95%, en este caso, negativo. Ahí tenemos una pérdida, puesto que nuestro precio final de la acción ha caído hasta $86, cuando inicialmente nos costó a 92. Es principalmente debido a este motivo por el cual estamos obteniendo una pérdida de $4.95. Bueno, la principal pérdida la vamos a obtener, como les digo, en el diferencial de precio, puesto que nuestro dividendo se ha mantenido invariable. Bien, en el ejemplo 2, bueno, en el ejemplo 3 se refiere a bonos, no lo vamos a resolver, puesto que teoría de bonos es un, digamos, es un curso aparte, hay que estudiarlo muy detenidamente para poder realizar los cálculos adecuados. Por lo tanto, no lo vamos a resolver. Y los demás ejercicios son principalmente haciendo uso de las probabilidades, de cálculos de las desviaciones, etc. Por lo tanto, si alguien desea practicar un poco esto, que recalco no va a venir en el examen, lo puede hacer. Bien, nos quedaríamos aquí y para la próxima clase vamos a continuar ya viendo principalmente ejercicios de lo que son rendimientos y de lo que es cálculos de beta. Si tuviésemos alguna pregunta adicional, agradeceré la puedan formular. Muchas gracias.